El tema de hoy es el cristiano carnal, se lo había anunciado el domingo pasado, y está en 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1 dice: hermanos, y este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Eso está horrible. Que a uno, un apóstol como Pablo, le dirija una carta y le diga: yo no te pude hablar a ti como una persona espiritual. Te tuve que hablar como una persona carnal, como un bebé en Cristo. Piénsenlo, piénsenlo. Qué bueno que en la época de Pablo no existía el political correctness, ¿verdad? No había que estar políticamente correcto, porque Pablo decía lo que el Señor le ponía y por ahí para adelante iba, ¿no? Nosotros debiéramos también. Hoy día la iglesia se ha convertido en ser una iglesia que complazca a la gente, para que cuando tú invites a la gente a la iglesia, el inconverso se sienta bien, ¿no? Se sienta cómodo, se sienta bien y que regrese, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando que necesitamos maltratar a la gente, pero cuando la iglesia se comporta como iglesia y el inconverso visita a la congregación ese domingo, ese inconverso tiene que estar bien incómodo. Porque el Espíritu Santo de Dios tiene que hacerlo incómodo, porque esa iglesia está adorando en espíritu y en verdad. Si estamos adorando en la carne, el mundo se siente, bueno, total, si estamos trayendo el mundo a la iglesia, pues qué diferencia hay. Se sienten cómodos, ¿verdad que sí? Se sienten cómodos. Pero la vez anterior nosotros estuvimos viendo que el ser humano, ¿verdad? Él es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la identidad del ser humano, su corazón y su conciencia de Dios, dijimos. Y también el mundo espiritual. También dijimos del alma, que el alma es el asiento de la autoconciencia, estar consciente de nosotros mismos, la personalidad, la voluntad, el intelecto, las emociones. Y se encuentra obviamente entre el espíritu y el cuerpo. Y el alma deriva su acción, su fuerza anímica, o la deriva del espíritu o la deriva del cuerpo. ¿Okay? Así que en cierta forma el alma se nos presenta como neutral, solamente que va a actuar de acuerdo o con el espíritu, lo que el espíritu, cuando el espíritu domina, o va a actuar conforme al cuerpo, como el cuerpo domina. Es como el teléfono, ¿no? Que tú lo vas a usar para insultar o tú lo vas a usar para bendecir. Tú lo vas a hacer para destruir o lo vas a usar para edificar, ¿verdad? Pero el teléfono no tiene la culpa, ¿cierto? Es un medio. Ahora, el cuerpo, obviamente, es el asiento, dijimos, del sentido, de la conciencia del mundo, de la acción. Y ahí tienen ese cuadro. El próximo slide nos enseña entonces el ser humano nacido del Espíritu Santo. Es decir, ya cuando Cristo está, fíjense que la vida de Cristo está puesta ¿dónde? Donde está el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios mora en tu espíritu, ¿verdad? Pero claro, el cuerpo es el templo, porque es lo que está, donde está el espíritu y el alma están contenidos en el cuerpo, ¿no? Se fijan que el espíritu, ahí está la vida de Cristo, y en el cuerpo pusimos la carne, ¿ok? No porque sea carne simplemente porque sea cuerpo material, que sí la Biblia habla de carne, cuerpo material, pero también cuando hablamos de carne estamos hablando de la carne a la cual se refiere el apóstol Pablo también, que tiene que ver con un sistema de vida, tiene que ver con una estrategia de vida aprendida de la vieja persona que éramos antes de venir a Cristo. Por lo tanto, el creyente, su espíritu ha sido regenerado, ha recibido la vida de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto ha sido vivificado o ha nacido de nuevo y tiene una comunicación directa con Dios. Antes no teníamos
una relación y comunicación directa con Dios cuando estamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. El alma del creyente o se domina por el espíritu o se domina por la vida de la carne, la vida animal o el cuerpo. Por lo tanto, se puede decir que hay tres clases de cristianos. Y estas tres clases de creyentes se denominan claramente en las Escrituras. El hombre espiritual, dominado por el Espíritu de Dios, que mora en el interior y da energía renovada al espíritu humano. El hombre anímico o almático, dominado por el alma, es decir, por el intelecto, por las emociones. Y está el hombre carnal, que está dominado por la carne en hábitos o deseos carnales. Y es lo que Pablo habla acerca del poder de la carne. Ahora, la palabra que se utiliza en 1 Corintios 3:1, ahí, no es psuké. Y ya dijimos esa palabra del griego para alma. Pero la palabra que se utiliza es sárquicos, que ya dijimos que sarx es la palabra del griego que se utiliza para la carne. ¿Okay? Así que el adjetivo de la palabra usada, ahí también la vemos en Romanos capítulo 8, verso 7, donde dice: las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ok? Así que no se dice ahí que el psuké, es decir, el alma, ¿ok?, está en enemistad contra Dios. Pero sí se dice que la carne, sárquicos, sí está en enemistad contra Dios. Es cierto que el hombre natural, el hombre anímico que vive del alma, no puede recibir y no puede entender ni comprender las cosas del espíritu, pero no se dice que el alma esté en enemistad, simplemente porque es anímica. Así que el apóstol Pablo le escribe a los corintios en la condición en que él encuentra a los corintios. ¿Y cuál es la condición en que él encuentra a los corintios? No les pudo hablar como espirituales las cosas profundas de Dios. ¿Por qué? Porque estaban dominados por el sárquicos. Estaba dominado por la carne. Tampoco le pudo hablar como almáticos, como naturales, porque el hombre natural obviamente no entiende las cosas que son del Espíritu. Así que el apóstol Pablo se vio obligado a hablarle a los corintios como a carnales por estar dominados por la carne. Y esto fue probado por la manifestación de las obras de la carne que se estaban dando en la iglesia de Corintio. En Gálatas el apóstol nos da una lista, ¿verdad? Las obras de la carne no son manifiestas: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, facciones, divisiones, herejías, envidia, borracheras, revelaciones y cosas por el estilo. Así que cualquiera de estas manifestaciones vistas en un creyente marca el funcionamiento en algún grado de lo sárquico en nosotros, es decir, de la vida carnal en nosotros. Obviamente la vida carnal pasa a través del alma, que es la personalidad, en celos, en contiendas, etc. Un hombre anímico, es decir, almático, es decir, natural también, como la Biblia lo pone,
¿verdad? Pero que camina conforme a la carne, aunque el espíritu esté regenerado, haya sido revivido por Dios, pero como decidió vivir de acuerdo a la carne, no pueden agradar a Dios. Cada vez que tú y yo decidimos vivir conforme a lo sárquico, recuerda, no agradamos a Dios absolutamente en nada, es cero. Porque la carne es enemistad contra Dios. Así que la descripción del apóstol Pablo de estos creyentes corintios como carnales, como niños en Cristo, muestra claramente que los niños en Cristo, es decir, los recién convertidos, generalmente están bajo el dominio de la carne. O están en la carne. ¿Por qué? Porque al principio de la vida espiritual no entienden estas cosas. Así que en su regeneración están verdaderamente en Cristo, es decir, están vivificados, están vitalmente con su vida y plantados en Cristo por el Espíritu Santo del Señor, como está escrito en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aunque estos niños en Cristo vitalmente están en Cristo por una fe viva, aún no entienden, aún no comprenden todo lo que la cruz les separa al ser bautizados en su muerte en la cruz y vivificados por la vida de Jesús. Así que parece ser, por el lenguaje del apóstol, que él está culpando a estos hermanos de Corintios por ser todavía niños. Porque la etapa de bebé no debería ser más larga que lo necesario. No debía ser de mucha duración. Hay personas que llevan 20 años de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y por 20 años se siguen comportando como niños, sárquicos, carnales. Y cuando tú le cuestionas, dice, no, yo he ido a la iglesia. Y bueno, y en estos 20 años, ¿cuántas veces has asistido a tu iglesia para crecer y para entender y para madurar y para participar en la obra del reino? Bueno, en estos 20 años he ido 20 veces, quiere decir una vez al año, ¿no? La iglesia es la escuela de Cristo, ¿cierto? Tú y yo venimos aquí, y yo vengo aquí, yo soy el que predico, pero yo vengo aquí a crecer. Yo vengo aquí a aprender. O sea, en este momento yo estoy predicando, pero no se crean que yo no estoy aprendiendo. No se crean que el Espíritu de Dios no me está a mí enseñando. Porque yo les estoy, por la boca mía está saliendo lo que está saliendo, pero en mi interior la voz del Espíritu Santo de Dios me está diciendo a mí muchas cosas. Que si la fuera a decir, estaríamos aquí esta mañana a lo mejor. Así que en Hebreos 5, del 11 al 12, dice el autor de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, estoy bien ahora, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado, ¿qué? La madurez. Para los que pueden discernir
entre el bien y el mal, no según el árbol del bien y del mal, sino según la santidad de Dios, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Así que la regeneración del Espíritu, que proviene de la inhalación del Espíritu de vida de Dios, en la fe simple del hombre, en el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios sobre la cruz, a su favor, debe seguir rápidamente por la aprehensión de la muerte tuya y mía como pecador con el Salvador, que produce a su vez una liberación de la vida de la carne. Que los cristianos corintios manifestaban que aún todavía no estaban en el conocimiento de eso. Y las marcas del cristiano carnal, niños en Cristo, el apóstol Pablo las bosqueja muy bien claramente, y por estas marcas cada creyente del tiempo presente puede juzgar por sí mismo si él también es todavía carnal. Así que esto nos lleva a considerar que la liberación de la cruz tiene que ser entendida si queremos dejar de caminar en la carne. Porque el Evangelio nos dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. Y eso está en Gálatas 5:23, no lo tengo ahí. Estas son las palabras con que el apóstol Pablo termina la descripción de las obras de la carne en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Ya que había estado contrastando esto con el fruto del Espíritu, del hombre espiritual, en quien mora el Espíritu Santo de Dios, que se debe manifestar. Cristo se debe manifestar en nosotros. El Espíritu se debe manifestar en nosotros. No lo sárquico, no lo carnal. Pero los niños en Cristo, que son todavía carnales, necesitan entender, comprender, tener una comprensión completa del significado de la cruz. Porque en el propósito de Dios, la muerte de Cristo significó y realizó que el viejo hombre fuera crucificado con él. De modo que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con todos sus afectos y con todos sus deseos. Así que la misma cruz que un día tú y yo vimos porque nos fue revelada y a través de nuestra fe y nuestro depósito de confianza en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, fuimos regenerados, donde entendimos que nuestro pecado fue expiado por Cristo en la cruz del Calvario, donde la carga del pecado fue tomada, levantada de nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, fue removida por la sangre del Cordero. Ese mismo lugar es al que hay que volver. Ese mismo lugar es donde el cristiano carnal necesita regresar para dejar de ser un bebé en Cristo. Porque aunque estamos regenerados, necesitamos obtener y experimentar la liberación del dominio de la carne. Y no según la carne, sino que a su debido tiempo necesitamos llegar a ser entonces lo que Dios quiere que seamos, cristianos espirituales, que tengamos una vida plena de adulto, crecido en Cristo Jesús.
Cuando tengan una oportunidad, lean y estudien bien el capítulo 6 de Romanos, porque esa se considera que es la magna carta de la libertad a través de la cruz de Cristo, a través de la cual el niño en Cristo necesita conocer, porque establece con mayor claridad la base de la liberación, a la que solo se hace una breve referencia en Gálatas 5:24. Hay otros pasajes más. Solo mediante una apropiación de la muerte con Cristo produce en nosotros la muerte de las obras del cuerpo. ¿Puede el creyente vivir? ¿Puede caminar? ¿Puede actuar por el Espíritu de Dios y así convertirse en un hombre espiritual, no viviendo conforme a la carne? Así que cuando estábamos en la carne, las pasiones del pecado obraron en nuestros miembros para llevar fruto para muerte. Y Pablo escribió, pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto en semejanza de la carne de pecado. Así que el Hijo de Dios, puro y santo, fue colgado en la cruz. Fue una ofrenda por nuestro pecado. Y porque Él murió por nuestro pecado y murió en nuestro lugar como pecadores, Dios así condenó para siempre una vida de pecado en la carne. Así que aunque el creyente vive en este cuerpo carnal, físico, no tiene que vivir conforme a los deseos de la carne. Conclusión. El cristiano carnal es aquel que vive satisfaciendo los deseos de su carne. Pues como niño en Cristo no ha sido capaz de entender y aplicar el poder de la cruz. En la cruz no solo Jesucristo murió por nuestros pecados, sino que también destruyó el poder del pecado en el creyente. Para dejar de ser un cristiano carnal, tenemos que apropiarnos de la realidad eterna de que fuimos libertados del dominio de la carne en Cristo. Solo mediante una apropiación de la muerte de Cristo con la muerte de las obras del cuerpo puede el creyente vivir, caminar y actuar en y por el Espíritu de Dios y así convertirse en un hombre espiritual. Oigamos esta música. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero
aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Estemos de pie, por favor. Y ahora que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de sus hijos, donde quiera que estén. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno, aplauda con gozo a su Señor.